Las autoridades de la Asociación de Clínicas y Sanatorios y Hospitales Privados de la ciudad, que nuclea el 90% de las instituciones de salud privadas de la ciudad, se veía en la obligación y en la necesidad de mostrarle a toda la población cómo es el restauramiento de la actividad sanatorial. Esto viene de un trámite que se inició hace 10 días, primero con el intendente de la ciudad y su secretario de Salud Pública, después con el gobernador y su ministro de Salud, y llegó el fin de semana, afortunadamente, al Ministerio de Salud y fue considerado en forma positiva. Nosotros pensábamos que afortunadamente, ante el aplanamiento de la curva, o el achatamiento, como se llama hoy, de la curva de incremento de casos de coronavirus, estábamos hoy poniendo en peligro un montón de pacientes con enfermedades crónicas que necesitaban seguimiento, que necesitaban hacerse estudios, que necesitaban controles, que necesitaban chequearles, y entonces estábamos produciendo, esperando afortunadamente algo que no se produjo por ahora, porque esto solamente es transitorio y va a tener muchos vaivenes posiblemente, restaurar la actividad con concretas medidas de bioseguridad, con corredores sanitarios COVID y no COVID en cada institución, para reducir, de ser posible a cero, la posibilidad de contagio de esta enfermedad dentro de las instituciones de salud. Yo voy a dar ahora la palabra a la doctora Carolina Subirá, que es la infectóloga contratada para la Asociación de Clínicas durante esta pandemia, que va a rápidamente, desgraciadamente por el tiempo, doctora, a referir en qué consisten esos corredores para que la gente sepa y vaya tranquila a nuestras instituciones cuando así lo requiera. Doctor, ¿todas las especialidades se van a atender? Definitivamente todas las especialidades. Le estoy hablando por ahora de prácticas ambulatorias. Por supuesto que los cirujanos también, atendemos, porque yo soy cirujano, atendemos pacientes sin muchas veces que lo operemos. Tenemos controles, tenemos que ver preoperatorios, pero por ahora hemos restaurado la actividad ambulatoria y en cirugía solamente seguimos haciendo las urgencias y las cirugías oncológicas. De todas maneras, estamos planificando cómo va a ser también la restauración de la actividad quirúrgica. ¿El tema del turno cómo es? El tema de turnos, por supuesto, es totalmente diferente al tema actual. Primero, que los turnos usualmente se van a dar por teléfono, por vía web, nunca en forma espontánea, en general, y va a haber estrictos controles de ingresos, vamos a evitar los amontonamientos, los médicos van a tener que dar turnos con un intervalo mucho más largo que el que dan, y sobre todo no va a poder haber amontonamiento en las salas de espera, no se va a poder entrar con familiares, etcétera, etcétera. Pero eso se lo querría dejar a la doctora, que fue la que diseñó un poco este protocolo, que fue aprobado después por las autoridades, y que les va a explicar rápidamente en qué consiste. Bien, buenos días a todos. Paso a comentarles cómo va a ser el protocolo de mitigación de riesgo COVID para la atención en consultorios externos y prácticas ambulatorias. Estamos hablando que esta es una estrategia multifactorial, va a estar abordando numerosos puntos para tratar justamente de mitigar el riesgo de la exposición de los pacientes y del personal a la adquisición de COVID-19. Desde el punto de vista de la asignación de turnos, como bien dijo ya el doctor, se va a hacer de manera no presencial por canales alternativos, sea vía web o por teléfono. Todos estos pacientes van a pasar por un escrutinio que está basado en la declaración jurada que nos dio del Ministerio de Salud de la provincia. Así que en base a esas preguntas que va a hacer cada una de las personas que toma el turno, se asignará si la persona está en condiciones de venir o no. Se le va a preguntar estado de fiebre, síntomas respiratorios, antecedente de viaje o contacto con viajeros. Si todas esas preguntas son negativas, se procede a adjudicarle el turno. Esa persona siempre va a tener una constancia digital del turno para poder mostrar ante las autoridades si lo encuentran circulando por la calle para que no sea detenido. El personal administrativo, al momento del ingreso de esta persona, por un lado, nuevamente va a hacer esas mismas preguntas para actualizar el estado de salud. Eso queda una constancia escrita abrochada a los turnos para que los profesionales, al momento del ingreso a la consulta, puedan validar qué están recibiendo. A su vez, estas personas siempre van a ser evaluadas en cuanto a la temperatura corporal y eso va a quedar un registro escrito. No está previsto que se pueda ingresar a las consultas o a las instituciones con un familiar acompañante, salvo que se trate de población pediátrica o una persona que tenga alteración en la capacidad para deambular, o sea, no autoválido.
Todo lo que son las salas de espera se van a adecuar, al igual que tenemos aquí, medidas de distanciamiento social. Se va a retirar cantidad de sillas para evitar acumulamientos en las salas de espera, se van a bloquear asientos y siempre permitiendo una distancia no inferior a 1,5 metros. Se va a reforzar todo lo que es la comunicación con cartelería recordatoria justamente de la etiqueta de la tos, de la higiene de manos, facilitando dispositivos que tengan alcohol en gel para que la persona pueda higienizar sus manos. A su vez, los intervalos de turnos van a ser 30 minutos entre un turno asignado y el siguiente para evitar también acumulaciones en las salas de espera o colas. Sumemos a esto, ya por el decreto, toda persona tiene que ingresar a la institución con tapabocas. Nuestro personal asistencial y administrativo también contará en el 100% de los casos con elementos de protección personal, sea máscara facial o antiparras y barbijo. Todos los profesionales en consultorio también atenderán con gafas, antiparras, máscara facial o barbijo. Estamos hablando de que esto es atención en consultorios externos, examen físico, pero no prácticas invasivas. En este momento ninguna práctica invasiva está permitida en consultorios, ya que genera la producción de aerosoles. Esto incluye en particular la especialidad de otorrinolaringología, donde se hacen fibrolaringoscopías, todas las cuales en el momento están prohibidas. En cuanto a atención odontológica, que es un tema bastante caliente, atención odontológica es solamente de emergencia, de urgencia, de guardia, no por turno electivo. Así que eso también es importante. En cuanto a todo lo que tiene que ver con limpieza, está muy bien establecido por OMS o OPS, es con soluciones aprobadas por Comité de Infecciones. Así que desinfección entre paciente y paciente de la camilla, de las salas de espera, de los baños, de todas las superficies, y siempre al finalizar cada agenda de los profesionales se procede a desinfecciones frecuentes de todo el consultorio. Doctora, el doctor Sánchez Almeida decía que se ha producido un amesetamiento. ¿Usted opina lo mismo? ¿Están conformes con los resultados hasta el momento? Hasta el momento lo que se ve en cuanto a lo epidemiológico, en la curva de ascenso de casos, tenemos, sí, una meseta. No hemos llegado a tener una expresión logarítmica de duplicación de los casos cada 3 días. Estamos ahora cada 10 días, lo cual es correcto, nos da una curva amesetada. Esto es la primera situación que tenemos. Hay que estar muy atentos a las medidas de distanciamiento social y de cuarentena. Si se relajan dentro de la población, esa meseta puede cambiar y en el momento que llegue a bolsones específicos en población vulnerable, sin acceso a la salud pública, sin acceso a medios económicos, sin acceso al agua, higiene de manos, condiciones de hacinamiento, esta situación puede cambiar, así que no hay que relajarnos. ¿Cómo observan el comportamiento del COVID en Rosario, teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud de Nación afirmó que Rosario tiene circulación comunitaria? Hay 105 casos registrados en Rosario a las 19 horas del día de ayer, según el parte oficial del Ministerio de Salud de la provincia. En esos 5 casos, prácticamente en todos, se puede asignar un nexo epidemiológico, es decir, o es un viajero, o es un contacto de un viajero, o es un contacto de un contacto de un contacto. Todavía no hemos tenido casos en los cuales no haya ningún nexo epidemiológico, por tanto y por definición no es comunitario. Lo que tenemos son clústeres. Ya hay versiones de que podría extenderse la cuarentena en principio al menos 15 días más, teniendo en cuenta lo que recién decía usted. ¿Considera que habría que seguir en esta línea? De momento esta línea ha sido efectiva, así que es útil la cuarentena. Es útil la cuarentena para los ciudadanos, sobre todo para las personas mayores de 60 años o con comorbilidades, que son justamente los grupos etarios que para consultorios se les va a asignar horarios, días protegidos y segmentos. Para esos tipos de pacientes se les va a atender en un horario preferencial, al igual que se van a segmentar especialidades como clínica médica, neumonología o infectología en salas de espera, en edificios, en pisos, en días y en horarios separados del resto de las especialidades que se puedan considerar limpias. Entonces, justamente para estos grupos etarios con comorbilidades o mayores de 60 años es para quienes más enfáticamente se les insiste en guardar la cuarentena y quedarse en sus domicilios. Por otro lado, la gente más joven, la gente sana, que es necesaria como fuerza laboral, es factible que para esas personas se les habilite la circulación progresivamente. Un porcentaje importante de las personas contagiadas en todo el país, que Rosario no está exenta, son personal de salud. ¿Qué es lo que falló para que haya habido tantos contagios en este ámbito?
España tiene 13% de personal de salud contagiado, nosotros tenemos 14%. Ellos tienen más de 60.000 casos, nosotros tenemos 3.000. Es un número, es un N muy pequeño para estadísticamente decir sí, es significativo, tenemos más, tenemos menos. La cantidad en el número es muy pequeña, por tanto el porcentaje puede variar. Pero decir, tenemos ellos 13, nosotros tenemos 14, decir tenemos mucho o tenemos más que la media del mundo es arriesgado. Tenemos un 14%. ¿Y por qué tenemos un 14%? Porque es la persona más expuesta en este momento. ¿Dónde está la gente enferma de COVID? En el hospital. Así que sí, tenemos la posibilidad de contagiarnos. ¿Por qué tenemos la posibilidad de contagiarnos? Por lo que sabemos hoy que no sabíamos hace 3 semanas. ¿Cuánto porcentaje de transmisión hay en las personas que son asintomáticas? ¿Y cuántos asintomáticos hay? Así que hoy en día sí sabemos, el COVID tiene una presentación asintomática en el 30% de los casos. Hace un mes no lo sabíamos. Tampoco sabíamos cuánto tiempo esa persona asintomática contagiaba. Ahora ya tenemos más información. Así que los casos que se han producido de contagio en el personal de salud han sido por exposición a personas asintomáticas. ¿Cuánto tiempo? No por haber trabajado con una persona que ya se sabía que tenía COVID y que no tenía los elementos de protección personal. No fueron por eso. Fueron por exposición sin elementos de protección personal a personas asintomáticas. Sabemos que no menos de 48 horas antes del inicio de los síntomas, una persona con COVID contagia. Y uno puede empezar a manifestar síntomas o tener viremia en las secreciones respiratorias 5 días después de haber tenido la exposición. Así que en esos 5 días, ¿cuántas personas uno puede interactuar en todos los turnos de trabajo? Muchísimo. Así que por ese motivo todo el personal, como ya les dije, atiende con barbijo y gafas, en el 100% de los casos, para tratar justamente de reducir esa exposición a personas asintomáticas. Recién usted mencionaba el tema de los clústeres que se van estudiando y en relación a la circulación comunitaria. No me quedó claro, ¿usted cree que no hay circulación comunitaria, sino que se puede identificar los vínculos de contagio? Todavía podemos identificar vínculos de contagio en casi la totalidad de los 105 casos que hay en la ciudad de Rosario. El tema es, esos son los 105 casos que tenemos diagnosticados. Si tenemos más casos que han quedado por fuera del sistema de diagnóstico, esa es la información que nos falta. Necesitamos tener más disponibilidad de test para realizar. Y por otro lado, en el momento que tengamos acceso a estudios serológicos, podemos hacer una verdadera inferencia en cuanto a la prevalencia de la infección asintomática, es decir, aquella que pasó desapercibida. Y eso nos va a dar una idea real del impacto de cuánto COVID ha habido en la ciudad. Doctora, esto quiere decir que la información que se manejó en estos días, inclusive en carácter oficial, de la circulación comunitaria en Rosario, ¿no sería tan exacta? No sé realmente quién definió que en nuestra ciudad hay circulación comunitaria. Lo que está claro es que tenemos clústeres de circulación. Pero decir que hay circulación comunitaria implica que cualquier persona que está caminando por la calle y tiene fiebre es un COVID hasta que se demuestre lo contrario. Y ya mismo lo dijeron en la Sociedad Argentina de Infectología hace 72 horas, en la misma capital federal, donde tienen más de 1000 casos. Para ellos todavía cualquier persona es no COVID hasta que se demuestre lo contrario. Nosotros en una población de más de 1 millón de habitantes tenemos solamente 105 casos, y en todos ellos, prácticamente en todos ellos, podemos encontrar un nexo epidemiológico. Por tanto, decir abiertamente que estamos en una situación de circulación comunitaria en la ciudad, tal vez no es lo más acertado. Pero bueno, yo no soy la persona que emitió el informe. Por ahí en un 30-35% de lo que veníamos trabajando habitualmente. Y es para destacar el apoyo que nos ha dado la municipalidad a través del Banco Municipal, con algunas líneas de crédito, y también el gobierno provincial a través del IAPOS, que ha continuado con el financiamiento normal. El gran impacto está en la caída estrepitosa del trabajo, sobre todo en el ambulatorio, pero también en lo que es internación. Pero en eso nos impacta como nos impacta a toda la economía en general. Y mezclando un poco las dos cosas, la idea es pedir a la gente que venga a los sanatorios quien tenga que venir, quien realmente sea necesario que venga. Más allá del tema económico, que ya se irá arreglando como toda la economía con el transcurso del tiempo.